¿Has escuchado? Bien, bien, bueno, con las disculpas del caso, hemos tenido un problema técnico. Bien, vamos a recapitular. El día de hoy estamos con el octavo módulo de este curso de gestión pública en el nuevo modelo de gestión del gobierno regional del Cusco. Nos acompaña el día de hoy la magíster Eudes Guevara Guillén. La magíster Eudes es profesional de carrera de la sugerencia de planeamiento del gobierno regional, es magíster de planificación nacional de desarrollo por la Universidad Nacional de Ingeniería, es experta en finanzas y gerencia pública por la Cooperación Suiza, es economista por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y tiene una experiencia de más de 30 años en el sector público, ¿no? Tiene varios cargos públicos, cargos de directivos también como director técnico en la Secretaría Regional de Transformación, ha sido gerente de promoción de inversiones, subgerente de gestión de desarrollo empresarial, subgerente de estudios de proyectos, en formulación y seguimiento y evaluación de planes operativos, planes estratégicos, planes institucionales, ha participado en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, hace asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los planes operativos institucionales en el gobierno regional, a los centros de costos y unidades ejecutoras, tiene mucho conocimiento y larga experiencia en monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión, y entre otros, ¿no? Puedo pasarme toda la tarde nombrándoles la larga experiencia profesional de la magíster Eudes Guevara Guillén, a quien yo eh, ya le tenemos en línea. Magíster Eudes, muy buenas tardes. Si puede, por favor, Sí, activar su muy buenas audio y tardes también con si todos la los podemos ver por la participantes. cámara. Adelante, magíster. Sí, muy buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad me toca abordar el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Cusco, y para esto vamos a, en primera instancia, considerar los siguientes puntos: el marco normativo, conceptual y operativo del POI en la institución, los aspectos claves a considerar sobre la elaboración y o modificación del POI, el seguimiento y evaluación del POI paso a paso. En primera instancia, el marco normativo para la formulación de los planes es la guía para el planeamiento institucional, que fue aprobado el 2019 por la presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN. El CEPLAN es el Centro de Planeamiento Nacional, ¿no? El ente rector de lo que es el planeamiento estratégico a nivel nacional. Para el caso del seguimiento y evaluación tenemos otra guía, que es la guía para el seguimiento y evaluación. Ha sido publicado en el 2021 y también aprobado por la presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN. Y esos son los dos marcos normativos que rigen para todo el proceso de formulación, evaluación y seguimiento de los planes. Ahora vamos a hacer, vamos a presentar el macroproceso de los planes, o sea, cómo viene articulado el plan operativo institucional. Acá tenemos el planeamiento en el que están las políticas y planes nacionales, y también acá debe estar el plan de desarrollo regional concertado, cuyo marco sirve para formular el plan estratégico institucional, que ustedes ya han tenido estos tópicos desarrollados. Y ahora nos toca abordar el plan operativo institucional. En primera instancia, para tener el plan operativo institucional anual, debemos formular el plan operativo institucional multianual en concordancia a la vigencia del PI, que es 3 años. Igualmente, el plan operativo multianual tiene la vigencia de 3 años. Luego tenemos el cuadro multianual de necesidades, que es una herramienta fundamental para formular el plan operativo institucional multianual. Sin este cuadro no podemos hacer nosotros el plan operativo multianual. Y las responsabilidades están dadas, ¿no? O sea, en el caso del planeamiento es la gerencia de planeamiento, presupuesto y modernización, la subgerencia de presupuesto y la subgerencia de planeamiento. Luego, la oficina de logística y la OPMI en la parte de la programación de las inversiones multianuales. Y los usuarios que hacen la formulación de los planes,
¿Quiénes son los usuarios? Son los responsables de los centros de costo, es decir, de las unidades orgánicas que tiene el gobierno regional. A nivel de pliego estamos hablando, o sea, el pliego gobierno regional Cusco tiene 33 unidades ejecutoras. Una de las unidades ejecutoras es la sede del gobierno regional, dentro del cual tenemos 72 centros de costo, del cual soy la supervisora y también soy la administradora del pliego gobierno regional, con las 33 unidades ejecutoras. En la fase de programación tenemos el cuadro multianual de necesidades, que lo vamos a ir viendo con detalle. Luego tenemos la formulación presupuestal, orientada a resultados. Dentro de esto tenemos el presupuesto multianual. ¿Por qué? Porque todo es ahora multianual. Entonces se formula el presupuesto multianual y la asignación que nos dan para el primer año nos va a permitir hacer el cuadro multianual de necesidades y luego formular el plan operativo multianual. Acá tenemos la propuesta de presupuesto, que esta va al Congreso de la República, como ustedes saben, y tiene que ser aprobado para luego tener el presupuesto institucional de apertura aprobado por el Consejo Regional. La etapa de pre-ejecución, propiamente ya abordamos el plan operativo institucional anual, ¿no? Y también el plan anual de contrataciones, que está a cargo de la Sugerencia de Logística. Y la ejecución propiamente, que ya contamos con el presupuesto de bienes y servicios y obras, que nos permite definir las metas físicas y financieras del plan operativo institucional. La elaboración y aprobación del POI multianual, como les indicaba, requiere inicialmente de tener el cuadro de necesidades. Ese es el primer paso que debemos nosotros realizar para tener el POI multianual. Y recién iniciamos con este insumo, el POI multianual, respetando el periodo de vigencia del PI y utilizando el aplicativo. Para la aprobación formal del POI multianual se sigue la siguiente estructura. Tenemos esta estructura que está establecida en la guía, en la cual el contenido mínimo aborda la declaración de institucional, que como ustedes tienen ya conocimiento, se halla dentro del PI, o sea, el Plan Estratégico Institucional. Luego la misión institucional, que también está definida dentro de este documento, las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos institucionales, que son parte también del PI. En orden de prioridad a la política institucional. Como ustedes saben, cada gobierno establece sus prioridades como política institucional. Entonces, en el gobierno regional tenemos una política institucional que marca el derrotero de las acciones que desarrollamos. Luego tenemos los reportes del POI multianual, que se hallan contenidos en el aplicativo y en el anexo B4. Cualquier usuario puede verlo y ahí encontramos el POI multianual. El POI multianual debe ser aprobado antes de la programación multianual de presupuesto. Y este es aprobado por el titular de la institución. Ya ahora, modernamente se exige la firma digital del titular, quien dispone la publicación en el portal de transparencia de la entidad. El reporte del POI multianual, como les indicaba, se halla en el anexo B4 del aplicativo de ese plan. Este cuadro que vemos es el cuadro de necesidades, que no se visualiza muy bien, pero que lo vamos a ver con un ejemplo que ya les vamos a mostrar. Acá vamos a ver las actividades que, digamos, una oficina, en este caso es la oficina de la Subgerencia Regional de Planeamiento, que antes era Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hoy es la Subgerencia de Planeamiento, porque ya la otra subgerencia se ha independizado. Entonces ahí tenemos el objetivo estratégico institucional, que es la modernizar la gestión pública regional como objetivo estratégico institucional.
Y luego tenemos la acción estratégica 14, que se refiere al proceso de modernización en el cual están inmersas las actividades que ejecuta la subgerencia de planeamiento. Estas actividades responden a las funciones que le compete a la subgerencia de planeamiento, que están en concordancia al reglamento de organización y funciones, como ustedes saben. Entonces, en cada actividad se hace el costeo de qué materiales se van a utilizar y van a estar afectadas a esta actividad. Y en cada una de las actividades se hace la distribución de todo lo que se va a requerir durante el año. Entonces, acá tenemos materiales, o sea, bienes y servicios en realidad, ¿no? Acá se consideran todos los gastos que van a significar. Este cuadro de necesidad, o sea, nosotros trabajamos 2 cuadros de necesidades, en realidad, de actividades y proyectos. En la mayor parte de las oficinas administrativas tenemos el cuadro de necesidades solamente de actividades. Y en las oficinas que tienen, o sea, o las gerencias que tienen a cargo proyectos, entonces tienen que llenar tanto el de actividades como el de inversiones, que se refiere a los proyectos de inversión. La programación multianual en adelante se denomina POI multianual, o sea, Plan Operativo Multianual. Y la programación del primer año de este POI multianual es en realidad el POI anual, o sea, el que trabajamos anualmente y en el que mensualizamos las actividades. Ese es el POI, está dentro de la programación del primer año del POI multianual. El POI multianual se revisa anualmente y se modifica en casos de que haya cambios, ¿no? Con las circunstancias de modificación señaladas, que los vamos a detallar en la parte final de la exposición. En la formulación del plan operativo multianual tenemos 2 etapas, ¿no? Que es la fase de programación, donde se definen las actividades con el costeo correspondiente, y luego se procede al ajuste. El ajuste se hace en función del PIA, o sea, del presupuesto institucional de apertura, y las modificaciones también que se hacen con el PIN, ¿no? O sea, como el PIN durante la ejecución va modificándose, entonces se hacen ajustes al plan operativo para que haya concordancia entre la ejecución presupuestal y la ejecución de las actividades y proyectos. Y la consistencia que finalmente se tiene que hacer cuando se aprueba el presupuesto de la República y el Consejo Regional aprueba el PIA. El año de ejecución propiamente ya es con el POI anual, es el que ejecutamos durante el año. Les voy a dar una ruta, cómo se hace el POI multianual, porque en realidad el plan operativo multianual está a cargo de otro colega. Sin embargo, por razones de trabajo recargado, no ha podido él hacerse presente. Entonces estamos abordando el tema del POI multianual de forma muy tangencial. Para nosotros contar con el POI multianual, lo que hacemos es ingresar, por decir, yo estoy en el año 2022. Ingreso al aplicativo y voy al año 2023. Me ubico en el año 2023 y ahí aparece en el menú el POI multianual. Luego hago la operación de migrar, o sea, migramos y aparecen las actividades que tenemos en el año 2022. Todas las actividades se migran. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el año 2020, para el año 2023 es poner solamente un check a todas las actividades que van a seguir durante el año 2023. Si no van a seguir las actividades, algunas de las actividades van a modificarse, entonces no hay que poner el check. De tal forma que solo van a pasar al 2023 aquellas que realmente se van a ejecutar el 2023. Y se van a incorporar las nuevas actividades que tengan que ser ejecutadas en el 2023. El 2024 igualmente se hace el check y así tenemos el POI multianual 23, 24 y 25, que sería ahora el nuevo POI multianual. Ese es el procedimiento que se sigue
y cada una de estas fases es registrada por los responsables de los centros de costo y las unidades ejecutoras, bajo la coordinación del colega que está a cargo. Ahora vemos qué es el plan operativo institucional. Como ustedes saben, este es un instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades e inversiones, ¿no? Las inversiones se refieren a los proyectos que ejecutamos y las actividades son las que usualmente ejecutan las oficinas administrativas y también algunas gerencias que tienen actividades y proyectos. Y estas se ejecutan durante el año en base a las metas físicas y financieras que se han definido para el año, ¿no? Y se van ejecutando progresivamente y se hace el seguimiento mensual. Acá vemos el nivel de articulación que existe del plan de desarrollo concertado, o sea, el PI se articula con el plan de desarrollo regional concertado, que es el marco en realidad para la formulación del plan estratégico institucional. Y este plan de desarrollo regional concertado, como ustedes saben, está articulado al plan de desarrollo nacional, ¿no? Y está en concordancia a las políticas nacionales y a la política general de gobierno, al acuerdo nacional, todas las herramientas que tienen que ver con la formulación del plan. Luego el plan estratégico institucional que ya les hemos indicado, que tiene una duración de 3 años, que también ya ha sido trabajado y abordado en el tópico anterior. Y ahora nos toca el plan operativo institucional anual. Haciendo mayor énfasis en las actividades del plan operativo institucional y su articulación con las acciones estratégicas y los objetivos. Cada actividad operativa está articulada a una acción estratégica institucional y posteriormente al objetivo estratégico institucional, de tal forma que se trabaja estas actividades operativas en función de lo que se persigue como institución en el objetivo estratégico institucional. Y estas acciones estratégicas en realidad constituyen las estrategias para el logro de los objetivos institucionales. Estas acciones estratégicas se concretan en bienes y servicios. Como ustedes saben, finalmente este es el producto que el gobierno regional ofrece a la población. Estas acciones estratégicas se implementan por medio de la ejecución de las actividades operativas e inversiones que hemos indicado, formuladas por las unidades ejecutoras a cargo. En el caso nuestro es la unidad ejecutora sede central y las demás son las 32 unidades ejecutoras. Estábamos hablando de educación, que tiene 15 unidades ejecutoras, de la gerencia de salud, que tiene 12 unidades ejecutoras. Estamos hablando de la unidad ejecutora de agricultura, transportes, COPES, Comeris, IMA, que son las otras unidades ejecutoras, que en total hacen las 33 unidades ejecutoras. Si bien las acciones estratégicas tienen indicadores para la medición de su implementación anual, es necesario hacer seguimiento y evaluación de las actividades e inversiones que nosotros desarrollamos, porque como estas responden a las acciones estratégicas y a los objetivos, si no logramos concretar lo que hemos previsto en el año, no vamos a ir avanzando en los indicadores que nosotros tenemos definidos como metas en el plan estratégico institucional. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que cada una de las actividades operativas están articuladas a las acciones estratégicas institucionales y a los objetivos, a los cuales responde cada una de estas actividades. Los POI, o sea, los planes operativos institucionales, son formulados y ejecutados para implementar y hacer concretas las acciones estratégicas del plan estratégico institucional. Reiteramos, para contar con el POI anual, con base en el POI multianual, tomamos la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida, y esa priorización está en función de la política institucional y la asignación del presupuesto total de la entidad. Como ustedes saben, la asignación inicial que nos dan para hacer el cuadro de necesidades
es un presupuesto, o sea, no es el definitivo, porque una vez que se aprueba la ley de presupuesto y el pliego a través del Consejo Regional aprueba el PIA, recién tenemos el presupuesto real, es el presupuesto total de la entidad. Por eso es que hay que revisar el plan operativo multianual y el plan operativo, o sea, anual, y hacer los ajustes necesarios y consistenciar con el PIA, o sea, con el plan, con el presupuesto institucional de apertura. Con esto realmente logramos la programación física y financiera de las actividades e inversiones priorizadas en forma mensual. Ese es el trabajo que se hace en el POI anual. Las actividades operativas e inversiones sin financiamiento programadas para el primer año del POI multianual pueden constituir la gestión del titular, o sea, puede el titular hacer la gestión de un presupuesto adicional para acometer las acciones que no tienen financiamiento. Entonces, esa es responsabilidad del titular del pliego. Ahora, es necesario precisar los conceptos de qué son actividades operativas e inversiones en el plan operativo. ¿Por qué hacemos estas precisiones? Porque se observa mucha confusión a la hora de hacer la programación y cuando ya estamos en el proceso de ejecución, observamos una serie de errores y los mismos usuarios no tienen una respuesta, ¿no?, para esos errores que han cometido. Y lamentablemente cuando ya está en ejecución, es poco lo que se puede corregir. Las actividades operativas, por definición, son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a la población, garantizando el cumplimiento de una acción estratégica institucional que forma parte del objetivo institucional. En cambio, las inversiones, como ustedes saben, que son los proyectos, tienen una definición también, ¿no?, que son las intervenciones limitadas en el tiempo que puede efectuar la entidad para mantener o mejorar su capacidad de producción. Esto está en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Las inversiones públicas pueden ser proyectos, como les indicaba, pueden ser proyectos de inversión, pueden ser de optimización, de ampliación marginal, de reposición o de rehabilitación. También, o sea, a la hora de definir los proyectos, estos deben estar en coherencia con el cierre de brechas de resultados y de productos, porque eso es lo que nos exige ahora, porque la orientación de la gestión pública ahora es enfocada hacia los resultados. Entonces, las brechas que nosotros tenemos en los diferentes sectores deberían aminorarse, ¿no? En el caso, digamos, de las brechas de pobreza, en los casos de saneamiento básico, ¿no? Tenemos problemas bastante neurálgicos y estamos cada día palpando que no hay agua en algunos sectores de la misma ciudad del Cusco. Imagínense qué debe ocurrir con las provincias y distritos más alejados de nuestro departamento. Por ahí que tenemos que ser conscientes a la hora de priorizar nuestras inversiones. En el caso de los programas presupuestales, como tienen ya un marco lógico definido, las acciones estratégicas están asociadas a productos y proyectos. Las actividades operativas e inversiones permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos y por tanto deben ser lo suficientemente explícitos. De esta manera, estas intervenciones públicas ofrecen pues, los bienes y servicios que la población espera. Y con la programación logística, es decir, que nosotros programamos un proyecto para ejecutar en 3 años, deberíamos ejecutar en los 3 años, pero lamentablemente, como ustedes conocen, hay mucho alargamiento de la ejecución de los proyectos. Con las famosas ampliaciones de plazo, al final la población espera con tantas ansias un producto de nuestra institución y sin embargo nosotros seguimos demorando en la ejecución, en la concreción de los productos.
Tenemos acá la estructura de la actividad operativa para guiarnos. La actividad operativa es igual al sustantivo derivado de verbo más objeto directo. O sea, con esta fórmula nosotros tenemos que tener claro que es una actividad operativa. Y sabemos que el sustantivo derivado del verbo emplea la terminación ción, tanto con este como con se. Y el objeto directo prácticamente describe el bien o servicio a nivel de proceso o insumo que en conjunto con otros con otros procesos o insumos permite desarrollar la acción estratégica. Acá tenemos un ejemplo de una actividad operativa. Formulación, como ustedes saben que debe terminar en ción, ¿no es cierto? Formulación de recomendaciones a las entidades públicas para mejorar la ejecución de los proyectos o el fortalecimiento de capacidades institucionales. Esa es una actividad operativa. Ahora, las inversiones también tienen una estructura propia, que son, o sea, prácticamente inversiones igual al nombre del componente del PIB más el código del PIB, pero en este caso, o sea, ha habido una equivocación, es el nombre del proyecto, porque adicionalmente se considera el nombre del componente, o sea, cada uno de los componentes del proyecto tienen que ser descritos. Y eso es lo que casi no se cumple en la mayoría de los proyectos, lo registran como una actividad operativa y no se visualiza claramente los componentes, por lo que una evaluación del proyecto a través del plan operativo no se visualiza objetivamente el avance, ¿no? Porque se oculta y veces, o se disfraza, diríamos así, con una actividad operativa que consolida todo, pero que en realidad no dice mucho. Y el código del proyecto, que ya sabemos es el código único de la inversión. El ejemplo del proyecto de inversión, tenemos el mejoramiento de la compañía de bomberos voluntarios de San Sebastián, distrito de San Sebastián, Cusco, provincia Cusco, distrito Cusco. Y el código unificado es el 2167032, como ustedes saben. Entonces acá vemos los componentes, ¿no? Y la redacción, o sea, cómo debe ir en el puerto. Componente correspondiente a equipamiento, por ejemplo. La implementación con equipos de rescate, paramédicos, contra incendios y material logístico. Entonces, así claramente debe estar el componente. El otro componente correspondiente al desarrollo de capacidades, capacitación a personal que interviene en el proyecto. El componente correspondiente a infraestructura, construcción de estación de bomberos con estructura aportiva, cobertura de los aligerados, etc. Entonces, esto tiene que estar muy claramente expresado en el plan operativo. Pero cuando nosotros revisamos los proyectos, tenemos el código unificado por el cual, o sea, distinguimos que se trata de un proyecto. Pero los componentes generalmente no están claramente determinados. Esos son los problemas de la programación. El planeamiento institucional, como ustedes saben, inicia pues con la identificación de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas en el caso del PI y actividades operativas e inversiones en el caso del plan operativo. En el caso del POI, el POI anual, las unidades de medida que deben estar claras. Ahí también hemos observado muchos errores. No están precisas las unidades de medida, por lo que también en la hora de justificar, o sea, a la hora de registrar la actividad, o sea, el seguimiento, no está clara la unidad de medida y hay confusiones. En el caso de no poner, digamos, que corresponde a un porcentaje, sino dice unidad de medida, por decir acción, y le ponemos en la explicación que se refiere a porcentaje. Sin embargo, como unidad de medida figura acción. Entonces, hay muchos errores consignados en la parte de la programación. Por eso, cuando uno hace la programación, tiene que estar clara estas dimensiones, la unidad de medida, la metafísica y la financiera, que son los elementos que permiten hacer un seguimiento correcto. Y esto se realiza, pues, como ustedes saben, formalmente en el aplicativo.
de acuerdo al perfil del usuario. Es que tenemos perfiles definidos. O sea, uno es el usuario el que registra el avance de la ejecución de las actividades operativas e inversiones, que corresponden a las unidades orgánicas. El otro perfil corresponde al supervisor. En el caso mío, yo soy la supervisora de la unidad ejecutora sede central y cada unidad ejecutora tiene su supervisor. Luego existe el usuario que es el administrador del pliego, que ya es el que verifica el cumplimiento de las unidades ejecutoras en su conjunto. Acá estamos aclarando que son los centros de costo los que realizan el seguimiento de manera mensual. Actualmente venimos realizando el seguimiento de manera mensual, o sea, de los meses de julio a septiembre, porque el seguimiento se hace un mes posterior a la ejecución del mes. Entonces, eso debe estar puntualmente registrado, pero si observamos en este momento el aplicativo, vamos a ver que hay mucho retraso en esta parte de seguimiento. Hasta el momento, creo que son 5 centros de costo que han registrado su seguimiento, a pesar de que ellos saben que el cumplimiento es obligatorio y que eso no requiere estárseles recordando cada mes, ¿no? Sino que ellos ya saben por norma que deben cumplir. Pero sin embargo, esto se da muy permanentemente, ya es una constante. Entonces hay que estar tras de ellos para que registren y hay veces también no registran adecuadamente, entonces se les rechaza y tienen que corregir. El primer reporte del seguimiento es la información que se registra al primer semestre. Este informe ya nosotros hemos emitido y está publicado en el portal de transparencia. O sea, el informe de evaluación del primer semestre del POI 2022 ya se encuentra publicado en el portal de transparencia con la información que han suministrado a cada uno de los centros de costo y los informes que también han remitido cada uno de ellos. Y el segundo es la información acumulada anual, es decir, este informe anual se presenta ya en el siguiente año, porque como ustedes saben es posterior a la ejecución, entonces lo de diciembre se hace el seguimiento en enero. Por lo tanto, o sea, el informe de evaluación sale en el primer trimestre del año siguiente. Este es el formato del reporte de seguimiento que tenemos en el aplicativo. Posteriormente vamos a ver objetivamente ya cada uno de estos pasos para que ustedes tengan más claro lo que realmente se debe hacer. Acá recordamos nuevamente el ciclo del planeamiento estratégico. Como ustedes saben, nos enmarcamos dentro de este ciclo de planeamiento para la mejora continua. Y nosotros, después de haber pasado estas fases que ya también han sido explicadas, nos encontramos en esta fase de políticas y planes coordinados. En este caso es el plan operativo institucional y luego el seguimiento y evaluación para la mejora continua, que es con la que hacemos el informe para la mejora continua. Estas dos fases propiamente nosotros ejecutamos en la fase de formulación y seguimiento y evaluación. Un plan adecuadamente elaborado no asegura por sí solo el resultado, por lo cual es necesario realizar el seguimiento y evaluación para ver qué cosa funcionó y qué no funcionó durante su implementación. La información que genera estas evaluaciones contribuye al aprendizaje de la institución y también a tomar las decisiones adecuadas con conocimiento de causa. El seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten distinguir la diferencia entre la planificación y la realidad, porque nosotros podemos planificar hacer, digamos, 10 actividades o 10 acciones o 3 proyectos, ¿no? Al año, pero que no necesariamente eso llegamos a concretar. Cuando vamos ejecutando y vamos informando, vemos avances muy poco significativos que al final
no llegamos a lograr cumplir lo que nosotros hemos previsto en la programación. Generalmente son pocos los que cumplen lo que han programado, o sea, al 100%. El seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten evidenciar el cumplimiento de los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua. Como ustedes van a ver en la estructura del informe, todos estos pasos se siguen para realmente mostrar con las evidencias si realmente cumplimos o no cumplimos lo que nosotros programamos. Consideraciones para un adecuado seguimiento. Estas cosas lo precisamos porque es necesario, o sea, debido a nuestra experiencia hemos visto que realmente a pesar que se hace reiteradamente la explicación, seguimos arrastrando los errores. Y estos errores nos van retrasando a la hora de cumplir con los reportes de seguimiento, con los informes de evaluación, porque encontramos errores de diferente naturaleza. Entonces dice, solo serán parte del reporte, o sea, del reporte de seguimiento y el módulo de evaluación, las actividades operativas en estado aprobado, en seguimiento y reprogramación. O sea, cuando nosotros hacemos reprogramación, debemos cumplir previamente que esté aprobado. Una vez que esté aprobado, pasamos al seguimiento. Y hacemos el seguimiento y también tiene que estar aprobado. Esa es la forma correcta de hacer el registro. Para el reporte e informe de evaluación es necesario que todas las actividades concluyan el flujo de aprobación para contar con las cifras finales de ejecución. O sea, estamos reiteradamente explicando esto por las razones que he explicado. Y vamos a ver ejemplos que realmente son bastante lamentables y que no nos permiten avanzar. Luego, en las actividades operativas en estados, o sea, estos son las alertas que nos salen, ¿no? Modificado quiere decir que no hemos registrado adecuadamente. Probablemente solamente hemos hecho uno de los links, ¿no? Porque debemos hacer dos links. O sea, el primero, que es registrar el seguimiento o registrar la reprogramación, y luego después aceptar y luego recién enviar a aprobar. Si no sale de la bandeja del usuario, quiere decir que aparece modificado, es decir, que está incorrecta el registro. En proceso igualmente. Son las alertas que nos muestran que nosotros no hemos hecho el registro correspondiente. Cuando ya ha sido enviado a aprobar, entonces podemos estar satisfechos de que puede estar correcta nuestro seguimiento. Sin embargo, a la hora de revisar, el supervisor puede rechazar, porque a veces la justificación no es coherente, porque no está bien escrito, inclusive tenemos errores de dicción, de escritura, o sea, lamentable decirlo, pero así, o sea, hacemos registros de cualquier tipo que dicen mucho de nosotros como profesionales. Por ello revisamos, ¿no? Personalmente, nos damos la molestia de revisar cada actividad para ver si está correctamente escrita, si está con hasta errores de ortografía encontramos. Y acá nos recomiendan también que nosotros debemos concluir los procesos de seguimiento y reprogramación con ese objeto de que no haya, o sea, meses sin ejecución. O sea, cuando uno supone que el cero ya es automático, está muy mal, porque si no ponemos que no hemos hecho nada y ponemos cero, es como que no hubieras llenado nada y aparece el registro vacío y eso perjudica finalmente cuando nosotros queremos entrar al módulo de evaluación. Es necesario estar claros en eso. Un registro vacío no puede ser tomado como cero, ¿sí? O sea, está precisando eso, porque si lo ponemos vacío, o sea, lo dejamos así un espacio vacío creyendo que va a aparecer el cero, no, eso es falso. Eso está mal. Acá tenemos el módulo del CEPLAN. O sea, cuando nosotros entramos al CEPLAN, entramos a través de Google y tenemos acá el correo electrónico, o sea, el usuario, y para poner la clave acá, ¿no? Y así ingresamos a cualquier usuario o centro de costo.
Estos son los ejemplos de cómo se llena el registro. Entonces acá tenemos una forma de percibir esto. Ya, van a disculpar, mira, el día de mañana vamos a hacer la parte práctica porque realmente hay que preparar ya los usuarios y las claves para ingresar adecuadamente. Ya les explico esto así en forma literal. Acá tenemos el módulo. Mañana vamos a ingresar al módulo con un usuario y su clave. Y vamos a ver objetivamente cómo se registra, cómo debe ser el registro y cuáles son los errores también que se cometen. Acá, por ejemplo, miren, acá no, justamente los casos de omisión y errores de registro de seguimiento. Acá nos están detectando que el usuario ha registrado incorrectamente. Acá le ha puesto puro cero en todos los meses del año en la reprogramación. Que en realidad, yo pienso que acá el error que se ha cometido es porque no ha copiado esta ejecución física. O sea, porque en la programación inicial tenía estas cantidades. Y eso debió copiarlo. O reprogramar con modificaciones, ¿no? Porque la reprogramación, como ustedes saben también el nombre, reprogramar quiere decir volver a programar, o sea, o hacer ajustes en la programación inicial. Entonces, no necesariamente yo cuando reprogramo voy a copiar igual. Puede ser que voy a ejecutar menos actividades de las que he previsto inicialmente. Entonces, tengo que reajustar en esta etapa de la reprogramación. Pero, sin embargo, acá ha habido un error porque puro cero y acá sí, en la meta financiera aparecen los montos. Esto es incorrecto. Esto no lo toma en cuenta el módulo de evaluación. Igualmente, acá hay un error. En el mes 5, mayo, que es el mes de mayo, acá también igualmente se consigna un vacío, ¿no? Que no ha ejecutado supuestamente, pero sin embargo hay un monto que ha ejecutado la parte financiera. Entonces no es correcto que haya gastado la plata sin haber hecho nada. Entonces esos son errores que generalmente se consignan a pesar de las aclaraciones reiteradas que se hacen. Ahora entramos a la fase de la evaluación. La evaluación es un análisis objetivo, integral y sistémico de un plan. O sea, es decir, que la evaluación es un análisis más integral, ¿no? Y explicativo además. Busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros esperados. Y nos permite, pues, tener las lecciones aprendidas de los errores que cometemos. La evaluación retroalimenta la formulación o actualización de los planes. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la evaluación hacemos las recomendaciones de las propuestas de mejora, de las intervenciones, o sea, qué debilidades hemos tenido, qué factores han hecho de que nosotros no cumplamos lo que hemos programado y cómo debemos hacer para el siguiente semestre, o sea, para superar esos errores y lograr ejecutar el 100% de lo que hemos programado. Salvo que hayamos tenido problemas de modificaciones presupuestales y que nos hayan recortado el presupuesto, ¿no? Que también nos llevaría en ese caso a hacer una reprogramación, o sea, reajustar nuestras actividades. Y hacer el fortalecimiento de la gestión, pues, basada en evidencias. La evaluación debe contar con una buena información generada en el seguimiento.
Como ustedes ven, o sea, hemos observado que en el seguimiento hay que tener mucho cuidado, porque si no registramos adecuadamente y no hacemos un buen análisis del cumplimiento de los logros, no podemos nosotros recomendar alguna medida en la parte de evaluación. Por eso mismo es importante conocer las metas físicas y financieras y cuáles han sido las limitaciones que hemos tenido para cumplir con lo que hemos programado. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque nos permite generar la evidencia, ¿no? Eso nos permite realizar hasta qué punto nos hemos acercado hacia los resultados o nos hemos alejado de los resultados que habíamos previsto. Además, con estos hallazgos se pueden tomar decisiones fundamentales y válidas. En el seguimiento, en cambio, ahora vamos a ver la diferencia que hay entre seguimiento y evaluación. En el seguimiento, ¿qué hacemos? Recopilamos información, registramos, analizamos sobre el avance de los objetivos de las políticas nacionales, en este caso de las políticas institucionales y los planes operativos. Estamos hablando de plan operativo porque esta definición es para los planes en general y las políticas nacionales. Pero ya sintetizando en lo que nos referimos al plan operativo, es sobre los avances de los objetivos de las políticas institucionales y el plan operativo, es decir, las metas físicas y financieras definidas en el plan operativo. Que, como ustedes saben, estas actividades operativas e inversiones están articuladas a los objetivos y acciones estratégicas del PEI. Ahí estamos aclarando que es un análisis descriptivo y diferencial, o sea, el seguimiento es un análisis descriptivo y diferencial. Mientras en la evaluación se analizan los factores y causas que influyeron o no en el logro de los resultados esperados. Se examinan los procesos de ejecución, los resultados que no lograron, los objetivos planificados y se establecen las medidas correctivas para lograr los resultados esperados. Si bien en ambos casos debe haber un análisis, durante el seguimiento se realiza un análisis solo descriptivo de los avances, mientras en el caso de la evaluación se realiza un análisis explicativo, más detallado, riguroso e integral sobre el logro de los resultados, así como el establecimiento de las medidas correctivas para conseguir los objetivos del plan. Entonces acá vemos que ambas fases, o sea, tanto el seguimiento como la evaluación coinciden en la parte del análisis. Sin embargo, hay la diferencia de que uno es análisis descriptivo y el otro es un análisis explicativo. Acá vemos ejemplo de cómo distinguir un seguimiento y una evaluación. Tenemos como objetivo estratégico institucional incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con énfasis en el pequeño productor agrario. Ese es nuestro objetivo institucional estratégico. El seguimiento que nos permite, hacemos un análisis descriptivo, o sea, en el año 2018 el PBI del sector agropecuario creció a un ritmo 7.5 en términos reales, logrando el resultado esperado para este año de 7%. Esto explicado principalmente por la mejora productiva de productos. Ahora, ¿qué hacemos en la evaluación a diferencia del seguimiento? Hacemos un análisis integral, explicativo y detallado. ¿Qué decimos? En el año 2018, el PBI del sector agropecuario creció a un ritmo de 7.5% en términos reales, logrando el resultado esperado para este año de 7.7%. En esa parte coinciden tanto el seguimiento como la evaluación. Sin embargo, acá se hace la explicación. En tanto, el sector agrícola tuvo un crecimiento de 9% y el subsector pecuario tuvo un incremento de 5,4%, explicado principalmente por la mejora productiva de productos tales como el café, la aceituna, arroz con cáscara, palta, plátano, así como de aves, leche fresca, huevos, etc. O sea, estamos haciendo un análisis más detallado. Por otro lado, el valor de las agroexportaciones alcanzó un monto de $7.032 millones, 12.4% más que el 2017. Estamos haciendo incluso un análisis comparativo.
Los productos con mayor demanda fueron café sin tostar o descafeinar, la uva fresca, etcétera. O sea, acá estamos viendo la diferencia entre el seguimiento y la evaluación. O sea, como ven ustedes, el análisis es sumamente parecido. Sin embargo, la evaluación llega a un mayor detalle de análisis. O sea, describe en forma detallada, ¿no?, los aspectos que intervienen en el sector agrario, porque estamos hablando de la competitividad agraria, es decir, que abarca lo agrícola y lo pecuario. Ahora vamos al proceso de elaboración del informe de evaluación de implementación del POI. En el caso del POI, o sea, este proceso de elaboración, así como también en el caso del PI, o sea, es una evaluación de resultados, se debe constituir un equipo de evaluación. En el gobierno regional se ha constituido el equipo de evaluación a nivel de la sede central y también a nivel de cada unidad ejecutora, porque hemos visto por conveniente que, o sea, tener una reunión solamente con todos los de la sede central no resolvería algunos problemas que se suscitan a nivel de cada unidad ejecutora, que tiene ya una particularidad propia. Entonces se tiene designado el equipo de evaluación. El problema que no necesariamente se tangibiliza porque la coyuntura a veces no lo permite. Entonces, nosotros, una vez que tengamos el equipo de evaluación, contamos con los reportes de seguimiento y otras evidencias. O sea, los reportes de seguimiento son el insumo para hacer los informes de evaluación. Y estos reportes, como ustedes conocen o deben saber, estos están publicados en el portal de transparencia porque es un requisito indispensable para hacer el informe de evaluación. Nosotros no podemos proceder al informe de evaluación si no tenemos los reportes de seguimiento de cada unidad ejecutora publicado en el portal de transparencia de cada entidad. Sin eso no se puede. Entonces, a nivel de pliego contamos con los 33 reportes de seguimiento para proceder a nivel de pliego. Y como unidad ejecutora tenemos el reporte de seguimiento de la unidad ejecutora sede central que también está publicado. Bueno, la aprobación del informe de evaluación es con la validación y de acuerdo a norma tiene que validarlo el jefe de planeamiento, que en este caso es la gerente de planeamiento, presupuesto y modernización de nuestra entidad, es la que valida este informe, ¿no?, para que sea aprobado y luego se publique. Y esto además es de conocimiento del titular de la entidad. Cuando hay problemas, también se proponen reuniones con los actores para identificar los factores, ¿no?, que limitan a veces la ejecución. Y esto es importante que se concrete, o sea, en las unidades ejecutoras, me temo que también no se está cumpliendo como es debido. Tendremos que hacer mayor seguimiento a esta parte del proceso. Y esto vamos a ir detallando con mayor especificidad. Para el proceso de elaboración del informe semestral, este año particularmente salió la resolución de la presidencia del Consejo Directivo que modifica en la sección 4.8, o sea, referente a los plazos de presentación. Antes era de acuerdo a la guía al 31 de agosto, pero este año ha sido hasta el 30 de septiembre. Estos plazos van siendo modificados de acuerdo a la coyuntura, a veces por los problemas de salud que hemos tenido. Esos son los factores que han incidido también en los niveles de ejecución, y también hay cambios constantes en los profesionales responsables. El CEPLAN como ente rector tiene frecuentemente también cambios en los profesionales que están a cargo de las direcciones de seguimiento y evaluación y también la dirección de programación. Luego en el comunicado 18 este año nos han enviado formatos para hacer el informe de evaluación. Son formatos que hay que hacerlos de forma anual.
Hasta el año pasado teníamos en el aplicativo todos los formatos, pero esta vez nos han dado solo un formato en el que debemos registrar todo el informe de evaluación textual. Y acompañan también las tablas que nos alcanzan a través de los links que nos están dando. Entonces, de acuerdo a la unidad ejecutora y al pliego, o sea, hay variaciones en los formatos y en las tablas. Como les manifestaba acá, estamos viendo, o sea, esto por tipo de entidad, o sea, las unidades ejecutoras primero, o sea, como requisito indispensable, elaboran el informe de evaluación de implementación del POI. O sea, por ejemplo, la sede central elabora sí o sí el informe de evaluación del POI de sus 72 centros de costo. Luego lo tiene que publicar. Y igualmente las 32 unidades ejecutoras deben seguir el mismo procedimiento y publicarlo. Una vez que lo han publicado, ellos envían el enlace al administrador del pliego, que es la suscrita, y con esa información recién trabajamos el consolidado de los informes de evaluación de las unidades ejecutoras para tener un documento de evaluación del pliego. Este informe es publicado en el portal de transparencia institucional de acuerdo a las exigencias de la normatividad y pasa también a conocimiento de la gobernación para su conocimiento. Esa es la forma, digamos, de cómo se trabajan los informes. Y este es para el informe anual que se va a hacer el próximo año, al 30 de abril, ¿no? Igual procedimiento seguimos, o sea, elaboramos a nivel de unidad ejecutora el informe de evaluación anual. Luego, una vez que han publicado las unidades ejecutoras, hacemos el informe consolidado del pliego y publicamos también. Acá esta nota nos alerta de que en realidad los informes de evaluación de las unidades ejecutoras deben ser trabajados oportunamente, pero con un mes de anticipación, para que el pliego tenga el suficiente tiempo para redactar el informe de evaluación consolidado, porque no es tan simple hacer la redacción, dado que hay que revisar también los informes de evaluación de cada unidad ejecutora uno por uno. Y como ahora es manual, o sea, nos ha permitido revisar el tipo de redacción y la uniformidad que debería tener de acuerdo a la estructura que nos alcanza el CEPLAN. Sin embargo, hemos visto una disparidad de informes que la verdad que también nos deja mucho que pensar. Para este proceso de elaboración del informe, previamente, como habíamos reiterado, hay que identificar el grupo de actividades que se están ejecutando, o sea, las actividades operativas activas, porque se da el caso de que en el proceso de ejecución hay veces se inactivan algunas actividades porque cambian de prioridad y no se van a ejecutar esas actividades, sino han sido diferidas para el siguiente año. Entonces, esa es una razón que lleva también a que haya actividades operativas activas y otras que están inactivas, por lo cual solo se considera aquellas actividades operativas activas y con metas físicas mayor a 0 en la programación anual. Luego, asegurar que las actividades operativas en ejecución tengan la información completa y finalizada de su programación, sin vacíos. Estamos reiterando eso reiteradamente porque realmente hay mucho problema a la hora de hacer la evaluación, porque al ingresar en el módulo de evaluación, como ustedes van a verlo, tenemos problemas. Registrar de manera completa el seguimiento de las actividades en el semestre, igualmente. Ya, es, o sea, para el procedimiento que seguimos, esta es la ruta cuando entramos a evaluación, implementación del POI. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros entramos al módulo de evaluación, cuando no todas las unidades ejecutoras han realizado sus actividades, sus registros correspondientes correctamente, entonces tenemos estos problemas. Acá nos dice relación de actividades operativas pendientes por finalizar reprogramación. O sea, hacemos clic y ahí nos van a salir qué actividades operativas
están pendientes por finalizar. Después nos sale relación de actividades con registros vacíos en programación financiera. También tenemos que identificar cuáles son esas oficinas que no han cumplido correctamente. Y así cada uno de estos. Estas son alertas que nos están dando, porque si no, no podemos entrar al módulo de evaluación. Acá dice nota. Para poder iniciar con la elaboración del informe de evaluación del POI, este caso es 2021, pero ahora es 2022, debe aprobar todas las actividades operativas. O sea, ninguna tiene que estar con estas observaciones. Hasta que esté todo esto ok, no nos permite ingresar al módulo. Y las calles están vacías, está todo claro. El proceso de elaboración del POI es la siguiente. Como ya les he indicado, de acuerdo a la norma última, al comunicado 18, primero hacemos la descarga de las tablas de evaluación. O sea, descargamos en Excel todas las tablas para hacer el análisis de cada una de las tablas, porque en las tablas ya viene la información trabajada, porque ustedes tienen que entender que el plan operativo institucional, o sea, la plataforma está articulada al SIGA, al CIAF, y posteriormente este proceso a la Contraloría General de la República. Entonces, las tablas que salen son las que ya están concordadas con la ejecución presupuestal. Entonces, tiene que ser concordante con lo que aparece también en el portal de transparencia. El informe de evaluación por unidad ejecutora, la elaboración del informe del pliego, la publicación en el portal de transparencia, tanto de las unidades ejecutoras como del pliego. O sea, en primera instancia debemos cumplir con lo de las unidades ejecutoras para luego tener la elaboración del informe del pliego, ¿no? Como ya les he indicado. Y el registro del enlace en el aplicativo. O sea, esta es una exigencia, porque si no lo registramos en el enlace, no aparecemos como que hemos cumplido la acción. Extorno, ¿qué es el extorno? En realidad, este caso de extorno es muy ocasional, no se da frecuentemente. Solamente ocurre cuando tienen esas alertas que sale en el módulo de evaluación. Las unidades ejecutoras se enfrentan también igual problema, ¿no? Ingresan cuando ingresan a este módulo, a este menú, o sea, presentan estos inconvenientes, entonces tienen que corregir. Entonces, para corregir esto, tiene que haber el procedimiento de extorno. O sea, yo como supervisor, como administradora del pliego, tengo que habilitarles ese periodo de corrección. Solo en ese caso pueden corregir. Y se les da un breve tiempo, porque eso, si no, perjudica a la conclusión del informe del pliego. O sea, lo paraliza, ¿no? No puede concluirse. Inicialmente en el módulo aparecían todas estas actividades para hacer el trabajo. Teníamos cada uno de estos aspectos que cumplíamos en la plataforma, pero ahora todo esto es manual. Esta es la estructura del informe de evaluación de implementación consolidada del POI. Y es el contenido mínimo para el pliego con más de una unidad ejecutora, porque hay casos en que el pliego es solamente con una unidad ejecutora, entonces varía, digamos, el contenido de su informe. Acá tenemos el resumen ejecutivo. Acá en este informe de evaluación enfrentamos mucha disparidad. O sea, a pesar de que claramente nos dice qué cosas contiene el resumen ejecutivo, cada responsable de la unidad ejecutora interpreta a su manera, así como los centros de costo. Los centros de costo, ¿para qué? O sea, les dice breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación y ellos ponen cualquier cosa, hasta ponen, creo, la historia de su vida. La verdad que es lamentable lo que se observa. La misión, la visión, o sea, parece que como les piden de diferentes oficinas, de diferentes áreas, ¿no? El informe de gestión, el informe de memoria anual, diferentes informes que tienen algunas características parecidas, tienen ya un solo informe y eso nomás adecuan para presentar, y eso está muy mal, porque
cada informe tiene un contenido y tiene, o sea, un porqué y hacia qué va. O sea, este informe de evaluación nos permite tomar decisiones importantes, especialmente a los titulares de la entidad. O sea, si realmente los directivos, ¿no?, que están a cargo de cada unidad ejecutora, los gerentes regionales, leyeran sus informes de evaluación, realmente tendrían mucha preocupación de lo que se ejecuta en su área. Y acá está aclarando que lo que hay que tomar en cuenta es la periodicidad del PI. En este año, para el primer semestre, hemos tomado en cuenta el PI 2021-24, al que está articuladas las actividades operativas e inversiones. Si ustedes entran al aplicativo, ha estado articulado a este PI. Posiblemente ahora para el segundo semestre o el informe anual va a haber una pequeña variación porque están haciendo el ajuste de las articulaciones con el PI nuevo que ya se ha aprobado. Y el POI a evaluar, es decir, hay que precisar qué POI estamos evaluando. En este caso es el POI 2022, primer semestre, el que hemos hecho. Síntesis del cumplimiento de las acciones estratégicas, es decir, como sabemos, o sea, cuando nosotros vamos a entrar al aplicativo, vamos a ver cómo está articulada cada actividad operativa con las acciones estratégicas y con el objetivo. Entonces, ahí claramente en el reporte de seguimiento, que es el insumo para elaborar este informe, aparece, o sea, la articulación ya así definida, cuántas actividades se han articulado a la acción estratégica, por decir uno, o sea, objetivo 1, y cuántas al objetivo 2, al objetivo 3, y así hasta el objetivo 12, que eran en el PI 2021-2024. Describiendo los resultados logrados durante el primer semestre. Ese es en el resumen ejecutivo, o sea, es una síntesis prácticamente de todo el informe. Luego tenemos la parte del análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones. Y el primer punto que nos refieren es la modificación. ¿A qué se refiere estas modificaciones? O sea, las modificaciones se dan en primera instancia por modificaciones en las metas físicas, financieras. ¿A qué obedecen generalmente? A las modificaciones presupuestales. Puede ser que, digamos, en el PIA inicialmente tenían consignado un monto, ¿no?, como techo. Pero en el proceso de ejecución, o sea, el POI modificado, el POI institucional modificado hacia el PIN, ya tiene otro monto. O sea, hay una diferencia de montos presupuestales que lleva a hacer un reajuste, o sea, en la reprogramación, ¿no?, de las actividades. Entonces hay una modificación en el POI por esas razones, por créditos suplementarios, por saldo de balance, una serie de aspectos que confluyen en las modificaciones presupuestales que se dan a lo largo del año. La evaluación de cumplimiento de las actividades. En este ítem vemos el análisis global sobre el cumplimiento de las metas y actividades, con base en el reporte de seguimiento, como les vuelvo a reiterar. El análisis debe estar enfocado en las actividades operativas cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento. O sea, primero tenemos que poner adelante todas las actividades que han alcanzado un nivel muy bajo de ejecución frente a lo que nosotros hemos programado, poniendo, por supuesto, la justificación de por qué razones nosotros no hemos logrado la meta programada, porque deben haber muchos factores. Entonces, todos, hasta el año pasado el argumento era del COVID, ¿no? Pero en realidad ahora ya no hay ese argumento tan sólido. Ya las actividades casi se han normalizado, por lo tanto ese tipo de justificación ya no va, ya no es acorde a lo que queremos nosotros explicar. Las justificaciones deben ser, o sea, ¿qué cosas impidieron que yo haya logrado la meta que me he propuesto? Puede ser, como les digo, recorte presupuestal, puede ser cambio de prioridades, ¿no?, de la oficina,
que el titular de la oficina ha decidido que primero atender otra actividad y esta dejarla con un presupuesto menor, ¿no? O sea, hay una serie de aspectos que pueden influir en eso. Y acá también estamos aclarando que se deben poner los factores que contribuyeron o dificultaron las actividades operativas. Esto es en la parte de la evaluación del cumplimiento. En las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, acá estamos haciendo un hincapié. ¿Por qué? Porque se refiere al cumplimiento de las metas referidas al apoyo, es decir, a las actividades e inversiones programadas en el año. No se refiere al cumplimiento de las metas en general de todos los años o de la gestión, no, es de un solo año, o sea, ¿cuánto me he programado? Tanto debía ejecutar, o sea, debía lograr el 100%, que es lo esperado. Pero si no he logrado eso, ¿qué medidas he logrado, o sea, he adoptado yo como entidad, o sea, la oficina, por decir, la Gerencia de Desarrollo Económico? ¿Qué medidas ha adoptado el gerente frente, digamos, al hecho de que no han ejecutado adecuadamente sus actividades o proyectos los responsables? Tiene que haber medidas para lograr el cumplimiento de las metas, de tal forma que en el segundo semestre hayamos superado estas limitantes y logremos pues, el 100% o nos aproximemos por lo menos al 100%. Y luego las medidas para la mejora continua. Ahí se proponen aquellas que permitirán en el siguiente semestre mejorar la implementación del POI. Y se deben establecer criterios para mejorar la formulación del siguiente POI multianual. O sea, acá debemos proponer, ¿no? Recomendar qué cosas serían necesarias para, digamos, para el siguiente año. Luego tenemos las conclusiones. Acá también hay que precisar qué son las conclusiones. Las conclusiones sobre el desempeño de la sociedad, o sea, en concreto, digamos, a qué objetivos, o sea, han estado articuladas nuestras actividades, a qué acciones estratégicas y qué cosa hemos logrado en cuanto a los indicadores previstos en el PI. O sea, si hemos avanzado o no y en qué porcentaje hemos avanzado. O sea, deberíamos poner las conclusiones. Sin embargo, o sea, las conclusiones son terribles en algunos casos. Que no podemos negar tampoco que hay personas que sí, o sea, lo hacen correctamente, pero que hay personas que no leen bien y no lo redactan adecuadamente. Y las recomendaciones, ¿no? Las principales intervenciones que requieren mayor atención, por qué razones necesitan mayor atención y a qué están apuntando, ¿no? Entonces hay que precisar todo eso para que los jefes inmediatos puedan leer y enterarse de que realmente, o sea, si no se está cumpliendo adecuadamente es por algo y qué cosas se requieren. Y finalmente los anexos que incluyen el reporte de seguimiento que les dije. En este caso ha sido el reporte de seguimiento semestral de cada centro de costo y en el caso de la unidad ejecutora, y los enlaces de los informes de evaluación. Para el caso del pliego es de todas las unidades ejecutoras, hay que poner cada uno de los enlaces donde se han publicado, de tal forma que cualquier persona que tenga interés ingresa al enlace y ve lo que ha ejecutado cada dependencia. Las modificaciones, acá les hago una reiteración también de las modificaciones. ¿Por qué razón? Porque les indicaba que hay veces no precisan este aspecto. Entonces decimos, ¿cuándo se modifica el PI? Se debe modificar el POI multianual en el periodo que corresponda. O sea, primero, para tener el POI anual, debemos tener el POI multianual. O sea, en el periodo que corresponde, referido a la vigencia del PI. Si el POI anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución. O sea, en este caso que particular del gobierno regional, va a tener que haber esta intervención, ¿no? Porque se ha modificado el PI, entonces se tiene que modificar el POI multianual y se está haciendo ya la articulación con el nuevo PI, el caso del POI 2022, que está en plena ejecución.
Entonces, amerita, digamos, la intervención de la comisión. El POI anual en ejecución se modifica cuando, de acuerdo a los siguientes cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones que están relacionados al mejoramiento continuo de los procesos o su priorización, como les había indicado. Cuando se cambian de prioridades, o sea, se hacen las modificaciones. Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones también. O sea, por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, especialmente en el caso de salud, hay bastantes disposiciones normativas que van saliendo, ¿no? Porque dada la coyuntura en la que nos encontramos, como seguimos en el estado de emergencia que se va prolongando, entonces las normativas salen para el sector salud y estas modificaciones que hace el sector salud obedecen a nuevas disposiciones normativas, como el caso también de educación y otros sectores, ¿no? Que puede ser también en agricultura, que son, que obedecen a las políticas nacionales. Y si el informe de implementación semestral recomienda la modificación del POI anual, la entidad debe registrar y aprobarlo en el aplicativo de ese plan a partir de los periodos siguientes por ejecutarse. Entonces, igualmente, o sea, la modificación procede cuando hay recomendación del informe de evaluación del primer semestre. Bueno, con esta parte hemos concluido. Si hasta esta parte hubieran intervenciones, preguntas, por favor. Y mañana haríamos la parte práctica para que esté más claro lo del cuadro de necesidades, lo de los registros en el aplicativo, y para que no tengamos errores en el registro y seguimiento y evaluación. Magister Eudes, muchas gracias por esta brillante exposición. Nos sentimos muy enriquecidos de conocimientos. Señores participantes, si tuvieran alguna pregunta, por favor, mañana vamos a continuar con los casos prácticos. Si van a preguntar, por favor, levanten la mano. Se ha habilitado el audio a todos. Pueden levantar la mano. Hay una opinión en el chat, Magister, que dice decir que se gasta sin hacer nada en gestión pública no es todo, ¿verdad? Hay actividad que primero de compra para hacer las actividades. Me imagino que quiere decir que hay actividades que primero hacen las compras, ¿no? En otras ocasiones, primero se ejecuta las metas físicas y después se paga en el periodo siguiente. Efectivamente, hay un... Disculpe, no le estamos escuchando. Le decía a la participante que sí se da ese caso de que el devengado se hace posteriormente, pero la ejecución física se hace, por decirte, en el mes de enero y el devengado puede hacerse en el mes de marzo, pero la actividad ha sido ejecutada en ese mes. Y en la ejecución financiera figura cero, pero con la explicación de que el devengado va a ser considerado en el mes siguiente, por decirlo. Pero tiene que estar clara la explicación. Para eso existe el rubro de motivo. Ahí tienen que explicar claramente las razones, porque si yo pongo simplemente, o sea, un vacío, el módulo no lo va a reconocer, simplemente lo anula esa actividad. A la hora de evaluación no aparece. Entonces, nosotros mismos nos perjudicamos si esa actividad, que pese a haber sido ejecutada, no va a figurar. No sé si ha estado clara la respuesta.
Magíster, hay otra pregunta. Stephanie Sandra dice, ¿el registro de proyectos puede ser en el POI multianual? No, el registro de proyectos obviamente que primero se hace en el POI multianual, porque primero para formular el POI anual tenemos que hacer la programación multianual, que al final es el POI multianual. Y recién el primer año del POI multianual es el POI anual. Entonces, en la programación multianual tienen que estar todos los proyectos que nosotros vamos a ejecutar, obviamente. Buenas noches, tenía una consulta. Quería saber si es que había algún tipo de sanción por omisión en la publicación en el portal de transparencia de los informes de evaluación. Por supuesto, hay sanción, o sea, de acuerdo a la norma, en la guía está claramente establecido que el no cumplimiento da que le digo, lleva al proceso de sancionatorio, pero en este caso todavía inclusive control interno debiera intervenir. Pero nosotros, o sea, afortunadamente cumplimos en los plazos establecidos. Y si hay alguna demora, o sea, justificamos ante el ente rector, o sea, con las debidas explicaciones correspondientes. Porque en este caso, por ejemplo, el 30 de septiembre, nosotros debíamos cumplir, pero por razones que 2 unidades ejecutoras, o sea, faltaron a la verdad, no se pudo cumplir el día. Pero para el día 5 nosotros hemos cumplido y hemos publicado en el portal de transparencia. Entonces, mensual, o sea, de acuerdo a la guía, cumplimos con los reportes de seguimiento y también con la publicación del informe de evaluación correspondiente en el semestre. Ustedes pueden acceder al portal de transparencia y ahí están publicados. Gracias. Una consulta, señora Edith, ¿puede? Sí. Sí, el año pasado, hasta el año pasado, CEPLAN publicaba permanentemente mensualizado todas las ejecuciones físicas de las actividades operativas. En este año no publica nada. O sea, en la página virtual consulta amigable, mejor en la consulta pública, ¿no? Pero parece que solo está publicando solamente con consulta con clave de acceso interno, nada más. ¿Sabe por qué? Sí, efectivamente, porque ha habido cambios en el ente rector y el centro de atención, que es el soporte para la publicación, no está funcionando adecuadamente. Por esa razón, inclusive han sacado ese comunicado 18 y ese decreto supremo ampliando el plazo de presentación de los informes, porque no contamos con ese soporte de atención al usuario que tenía ese plan. Al parecer hay problemas de sistema ya a nivel nacional, por eso que lo estamos haciendo manualmente. Magister Eudes, no tenemos más preguntas. Agradecemos su exposición y le esperamos el día de mañana para los casos prácticos. Muchas gracias, Magister Eudes. Gracias señores a los participantes. Muchas gracias, señores participantes. El día de mañana estamos viendo los casos prácticos de la evaluación y seguimiento del POI a las 5 de la tarde con la Magister Eudes. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches, señores.